Sí, reverendos escribanos, ya sé, ya sé. Solamente repito lo que aquel ignorante Totonaca había dicho. Entonces los visitantes le hicieron muchas preguntas a Pachinka referentes a su tierra. ¿A qué dios veneraba a su pueblo? ¿Había mucho oro en ese lugar? ¿Era él un rey o un simple virrey? Aunque Pachinka estaba perplejo ante los muchos términos extraños utilizados en su interrogación, contestó lo mejor que pudo. De toda la multitud de dioses que existían, él y su pueblo adoraban a Tezcatlipoca como el más grande. Él era el gobernante de todos los Totonaca, pero estaba sometido a las 3 naciones más poderosas que se encontraban tierra adentro y de las cuales la más fuerte era la nación mexica, gobernada por el venerado orador Moctezuma. Y en ese momento preciso, les había confiado a Pachinka 5 registradores de la tesorería mexica que estaban en Chempoalan para revisar la lista de artículos que los Totonacan pagaban como tributo. Quisiera saber, dijo de repente el viejo consejero, ¿a qué conducía toda esa interrogación? Hemos escuchado que uno de los hombres blancos hablaba la lengua maya, pero ninguno de los Totonaca puede hablar más que su propia lengua en nuestro náhuatl. El recordador de palabras miró confundido por un momento, luego se aclaró la garganta y empezó otra vez. En el día 8 lagarto, mi señor orador. Moctezuma miró exasperado al desgraciado viejo que había interrumpido y entre dientes le dijo: Ahora todos moriremos de viejos antes de que este estúpido pueda terminar su mensaje. El Totonacatl se aclaró otra vez la garganta y empezó. En el día 8 lagarto, puntos suspensivos. Y todos nos sentamos inquietos hasta que llegó de nuevo en donde se había quedado para darnos nueva información. Cuando lo hizo, esta fue lo suficientemente interesante como para haber valido la pena el esperar. Los 5 arrogantes registradores de tributo mexica le dijo a Pachinka, a los hombres blancos, que estaban muy enojados con él porque les había dado la bienvenida a ellos, los extranjeros, sin haber pedido permiso primero a su venerado orador Moctezuma. En consecuencia, ellos habían añadido al tributo la demanda de 10 muchachos Totonaca y 10 doncellas vírgenes Totonaca para ser mandados junto con la vainilla, el cacao y otros artículos a Tenochtitlán para ser sacrificados como víctimas cuando lo requirieran los dioses mexica. Al oír eso, el jefe de los hombres blancos hizo gestos de que sentía una gran repugnancia por eso, y colérico le dijo a Pachinka que él no debía hacer una cosa como esa, que en lugar de eso tenía que coger a los 5 oficiales mexica y hacerlos sus prisioneros. Cuando el señor Pachinka expresó horrorizado su reluctancia a poner las manos sobre los funcionarios de Moctezuma, el jefe blanco le prometió que sus soldados blancos defenderían a los Totonaca contra cualquier represalia. Así es que Pachinka, aunque sudando por la aprensión, dio la orden y los 5 registradores fueron, por último, vistos por los recordadores de palabras antes de salir para Tenochtitlán, aprisionados en una jaula pequeña, atados a las barras de estas, todos ellos amontonados como si fueran pavos llevados al mercado, con las plumas de sus mantos lamentablemente alborotadas, por no hablar del estado de sus mentes. Eso es ultraje, gritó Moctezuma olvidándose de sí mismo. Los extranjeros tienen una disculpa, pues no conocen nuestras leyes tributarias. Pero eso necio de Pachinka, se levantó de su trono y agarró fuertemente al Totonaca que había estado hablando. 5 de mis registradores del tesoro han sido tratados así, y te atreves a venírmelo a contar. Por los dioses que te echaré vivo a los grandes gatos que hay en el zoológico, a menos de que tus siguientes palabras sean para dar una explicación y una disculpa a ese loco acto de traición de Pachinka. El hombre
tragó saliva. Sus ojos se hicieron acuosos, pero lo que él dijo fue: en el de 8 lagarto, mi señor orador. Ah, ya, cállate, rugió Moctezuma. Regresó a su trono y con desesperación se cubrió el rostro con las manos. Me retracto. Ningún gato podría sentirse muy orgulloso de comerse semejante porquería. Uno de los ancianos consejeros diplomáticamente completó la diversión al hacerle una señal a otro de los mensajeros para que hablara. Ese inmediatamente empezó a balbucir muy rápido y mezclando los lenguajes. Era evidente que había estado presente por lo menos en una de las conferencias entre su gobernante y los visitantes, y estaba repitiendo cada una de las palabras que habían hablado entre ellos. También era evidente que el jefe blanco hablaba en español, y después el otro de los visitantes lo traducía al maya, y después eso era traducido al náhuatl para que lo pudiera entender Pachinka. Y después de que Pachinka había contestado, era otra vez traducido al jefe blanco de la misma manera. Afortunadamente está usted aquí, Misli, dijo Moctezuma. Aunque el náhuatl está muy mal hablado, por lo menos podemos coger sentido con suficientes repeticiones, mientras que las otras lenguas... ¿Puede decirnos qué es lo que ellos quieren decir? Me hubiera gustado poder hacerlo con una traducción inmediata y fluida, pero en verdad entendía tan poco como todos los presentes, incluyendo al que estaba revolcando las palabras. El acento del mensajero totonaca era más que un impedimento, pero tampoco su gobernante hablaba bien el náhuatl, ya que él solo había aprendido ese lenguaje para conversar con sus superiores. También como el dialecto maya era una traducción de la tribu Shu, y aunque yo era bastante competente en ese lenguaje, era muy difícil de comprender, pues aparentemente el traductor blanco no era muy ducho en esa lengua. Y entonces, por supuesto que yo no hablaba fluidamente el español, además de que había muchas palabras en español como rey y virrey que no existían en ninguno de nuestros lenguajes, y por lo tanto no se podían traducir ni al Shu ni al náhuatl. Y un poco abatido tuve que confesar a Moctezuma. Quizás yo también, mi señor, oyendo varias repeticiones, pueda sacar algo limpio de todo esto. Pues de momento lo único que puedo decirles es que la palabra que más pronuncia en la lengua del hombre blanco es cortés. Moctezuma dijo desalentado: ¿una palabra? Eso quiere decir cortesía, señor orador, o gentil, o bien educado, o bondadoso. Los ojos de Moctezuma se iluminaron un poco y dijo: bueno, por lo menos eso no pronostica nada malo. Si los forasteros hablan de gentileza y bondad, me contuve de hacerle notar que los forasteros no habían tenido una conducta muy gentil cuando saltaron las tierras de Cupilco. Después de vacilar un momento, Moctezuma nos dijo a mí y a mi hermano, el jefe guerrero Cuitláhuac, que nos lleváramos a los mensajeros a algún lado y escucháramos todo lo que tenían que decir, tantas veces como fuera necesario, pues hasta que pudiéramos reducir todo el flujo de sus palabras a un informe coherente de lo que había sucedido en la nación totonaca, podrían volver. Así es que los llevamos a mi casa, en donde Beú nos dio suficiente comida y bebidas para todos, y dedicamos varios días completos a escucharlos. Uno de los mensajeros repitió una y otra vez el mensaje que había enviado Pachinka. Los otros 3 repitieron una y otra vez toda aquella palabrería que memorizaron en las varias conferencias en diversas lenguas que tuvo Pachinka con sus visitantes. Cuitláhuac se centró en las porciones recitadas en náhuatl, yo en la Shu y español, hasta que nuestros oídos y cerebros estaban bien embotados. Sin embargo, de ese flujo de palabras, pudimos al fin sacar algo en limpio que yo puse en palabras pintadas. Cuitláhuac y yo percibimos que la situación era esta. Los hombres blancos parecían estar escandalizados porque los totonaca o cualquier otro pueblo
tuvieran que sentir temor o estar subyugados a la dominación de un gobernante extranjero llamado Moctezuma. Les ofrecieron utilizar sus armas únicas e invencibles para liberar a los Totonaca y a otros que desearan igualmente verse libres del despotismo de Moctezuma, con la condición de que esos pueblos se aliaran a su rey don Juan Carlos, quien todavía era más extranjero. Nosotros sabíamos que algunas naciones gustosamente se unirían para destruir a los mexica, pues ninguna de ellas había estado muy complacida de tener que pagar tributo a Tenochtitlán, y Moctezuma había hecho que los mexicas fuéramos todavía menos populares en todo el único mundo. Sin embargo, los hombres blancos habían añadido otra condición a su ofrecimiento de liberación, y la aceptación de esta por cualquier aliado sería tanto como cometer un acto de rebelión todavía más horroroso. Nuestro Señor y Nuestra Señora, dijeron los hombres blancos, estaban celosos de todas sus deidades y se sentían asqueados con la práctica de sacrificios humanos. Todos los pueblos que deseaban liberarse de la dominación de los mexica debían también adorar al nuevo dios y a la nueva diosa. Deberían evitar toda ofrenda sangrienta y tenían que tirar o destruir todas las estatuas y todos los templos dedicados a sus viejas deidades, y en su lugar pondrían las cruces que representaban a Nuestro Señor y las imágenes de Nuestra Señora que los hombres blancos les proporcionarían. Cuitláhuac y yo estuvimos de acuerdo en que los Totonaca y cualquier otro pueblo descontento podría haber una gran ventaja en deponer a Moctezuma y a todos sus mexicas que se esparcían por doquier y ponerse al lado de su rey don Juan Carlos, que estaba todavía más lejos e invisible. Pero también estábamos seguros que ningún pueblo estaría dispuesto a renunciar a los antiguos dioses, inmensurablemente más atemorizantes que cualquier gobernante en la tierra, y por lo tanto correr el riesgo de ser destruidos ellos y hasta todo el único mundo por un terremoto. Nos dimos cuenta por los mensajeros que hasta el voluble Patzinca estaba espantado ante esa sugestión. Así es que esa era la narración y las conclusiones que nosotros recogimos y que llevamos al palacio. Moctezuma puso sobre sus piernas el libro de papel de corteza que le entregué y lo fue leyendo melancólicamente, pasando hoja por hoja, mientras yo contaba lo que había escrito en voz alta para beneficio del Consejo de Voceros que estaba allí reunido. Pero esa reunión, como la anterior, fue interrumpida por el mayordomo de palacio, que nos anunció que otros recién llegados imploraban audiencia inmediata. Eran los 5 registradores que habían estado en Zempoala cuando los hombres blancos llegaron. Como todos los oficiales que viajaban recogiendo los tributos de esas tierras, ellos portaban sus más ricos mantos, sus penachos de plumas y las insignias de su oficio para impresionar y atemorizar a los que pagaban el tributo. Pero ellos entraron en el salón del trono como pájaros que hubieran sido zarandeados por una tormenta. Estaban desgreñados, sucios, flacos y sin resuello, parte porque, como dijeron ellos, habían llegado a Zempoala a paso rápido, pero principalmente porque habían pasado muchos días y noches confinados en la maldita jaula prisión en donde los habían encerrado Patzinca y en donde no había facilidades sanitarias. ¿Qué locura está sucediendo allí?, preguntó Moctezuma. Uno de ellos suspiró cansado y dijo: «Ay, mi señor, es indescriptible». «Tonterías», dijo Moctezuma. «Todo lo que puede sobrevivir es descriptible. ¿Cómo se las arreglaron para escapar?» «No escapamos, señor orador.
el jefe de los extranjeros blancos, en secreto nos abrió la jaula. Todos parpadeamos y Moctezuma exclamó: ¿en secreto? Sí, mi señor. El hombre blanco que se llama Cortés. Su nombre es Cortés, exclamó Moctezuma, taladrándome con la mirada. Pero yo solo pude encogerme de hombros impotente y poner una cara de confundido igual que la de él. Aunque los recordadores de palabras habían memorizado parte de las conversaciones con las cuales me dieron la idea de que era un nombre. El recién llegado continuó paciente y cansadamente. El hombre blanco Cortés llegó a nuestra jaula en secreto una noche cuando no había totonacas en los alrededores y lo hizo acompañado por 2 intérpretes. Abrió la puerta de la jaula con sus propias manos. Por medio de sus intérpretes nos dijo que su nombre era Cortés y que huyéramos para salvar nuestras vidas, y nos pidió que trajéramos sus respetos y saludos a nuestro venerado orador. El hombre blanco Cortés desea que usted sepa, mi señor, que los totonacas se quieren rebelar y que Pachinka nos puso en prisión a pesar de que Cortés le previno con urgencia de que no debía tratar así tan rudamente a los enviados del poderoso Moctezuma. Cortés desea que usted sepa, mi señor, que ha escuchado mucho acerca del poderoso Moctezuma y que es un ferviente admirador de usted, y que él de buena gana se arriesgó a ponerse bajo la furia del traicionero Pachinka, mandándonos de regreso sanos y salvos como una muestra de simpatía. También desea que sepa que él utilizará toda su persuasión para evitar que los totonacas se levanten en contra de usted. A cambio de mantener la paz, señor orador, el hombre blanco Cortés solo pide que lo invite a Tenochtitlán. Así él podrá personalmente rendir homenaje al más grande gobernante de todas estas tierras. Bien, dijo Moctezuma sonriendo y sentándose muy derecho en su trono, inconscientemente componiéndose ante esa muestra de adulación. El hombre blanco forastero tiene un nombre adecuado: Cortés. Sin embargo, su mujer serpiente, Tlacotzin, le preguntó al hombre que acababa de hablar: ¿y usted cree lo que le dijo el hombre blanco? El señor mujer serpiente, solo le puedo decir lo que sé, que fuimos hechos prisioneros por los totonaca y liberados por el hombre Cortés. Tlacotzin se volvió hacia Moctezuma. Nos han dicho los mismos mensajeros de Pachinka que éste puso las manos sobre estos funcionarios solo después de que se lo ordenó el jefe de los hombres blancos. Moctezuma dijo con incertidumbre: Pachinka pudo haber metido la pata y nos mintió por algunas razones aviesas. Yo conozco a los totonaca, dijo Tlacotzin desdeñosamente. Ninguno de ellos, incluyendo a Pachinka, tiene el coraje de rebelarse o el ingenio para ser hipócrita, no sin ayuda. Si me permites hablar, señor hermano, dijo Cuitláhuac, todavía no has terminado de leer el informe que preparamos el campeón Misli y yo. Las palabras que repetimos ahí son las palabras exactas que se dijeron el hombre Cortés y el señor Pachinka, y no están de acuerdo con el mensaje que acabamos de recibir de ese tal Cortés. No hay duda de que él engañó astutamente y con maña a Pachinka para que cometiera una traición y que ha mentido desvergonzadamente a los registradores. Eso no tiene sentido, objetó Moctezuma. ¿Por qué habría de incitar a Pachinka para que nos traicionara aprisionando a estos hombres y luego negarlo dejándolos libres por sí mismo? Quería tener la seguridad de que nosotros culpáramos a los totonaca por la traición, resumió la mujer serpiente, ahora que los funcionarios han regresado. Pachinka debe de estar aterrorizado y preparando su ejército en contra nuestra, esperando la represalia. Cuando ese ejército lo haya reunido solo para defenderse, el hombre Cortés lo puede incitar fácilmente para que lo utilice, no para defenderse, sino para atacar.
Cuitláhuac añadió: y eso está totalmente de acuerdo con nuestras conclusiones, ¿no es así, Mixli? Sí, mis señores, dije dirigiéndome a todos los presentes. El jefe Blanco Cortés claramente desea algo de nosotros los mexica y utilizará la fuerza si es necesario. La amenaza es implícita en el mensaje que trajeron los registradores tan astutamente puestos en libertad. El precio que pide por mantener a los Totonaca tranquilos es que lo invitemos aquí. Si esa invitación se le rehúsa, él utilizará a los Totonaca, quizá a otros, para que los ayuden a pelear aquí. Entonces nosotros podemos anticiparnos a eso, dijo Moctezuma, extendiéndole la invitación que solicita. Después de todo, él solo dice que desea presentar sus respetos y está bien que lo haga. Si viene sin su ejército, solo con una escolta de sus oficiales de alto rango, ciertamente que nadie le causará daño aquí. Yo creo que lo que él desea es pedir permiso para asentar una colonia en la costa. Ya sabemos que estos forasteros son por naturaleza isleños y marineros, y solo desean una porción de playa cerca del mar. Siento cierta vacilación al contradecir a mi venerado orador, dijo una voz enronquecida, pero los hombres blancos desean algo más que una porción de playa. El que así hablaba era uno de los registradores que habían regresado. Antes de haber salido libres de Zempoala, vimos el resplandor de las llamas de unos grandes fuegos en dirección del océano, y uno de los mensajeros llegó corriendo de la bahía en donde los hombres blancos habían anclado sus 11 barcos y eventualmente oímos lo que había pasado. A una orden del hombre Cortés, sus soldados desmantelaron y quitaron cada cosa útil de 10 de los barcos y luego los quemaron hasta convertirlos en cenizas. Solo uno de los barcos quedó aparentemente para servir de correo entre aquí y el lugar de donde vienen los hombres blancos, cualesquiera que ese sea. Moctezuma dijo con irritación: esto cada vez tiene menos sentido. ¿Por qué habrían de destruir los únicos medios que tienen para transporte? ¿Me está tratando de decir que todos esos hombres extranjeros están locos? No lo sé, mi señor orador, dijo el hombre de la voz enronquecida. Yo solo sé esto. Esos cientos de guerreros blancos están ahora en la costa sin medios para regresar de donde vinieron. Al jefe Cortés ya no les puede persuadir o forzar para que se vayan, porque con su propia acción ya no puede. Para regresar tiene que hacerlo por el mar, y no creo que piense quedarse allí donde está. Su única alternativa es caminar tierra adentro. Creo que el campeón Águila Mixli lo ha predecido correctamente. Él marchará hacia acá, hacia Tenochtitlán. Pareciendo tan problemático e inseguro como el desgraciado Patzinca de Zempoala, nuestro venerado orador se negó a tomar alguna rápida decisión o a ordenar alguna acción inmediata. Nos ordenó que despejáramos el salón del trono y que lo dejáramos solo. Tengo que pensar profundamente en esos asuntos, dijo, y estudiar de cerca esta narración recopilada de mi hermano y el campeón Mixli. Debo conversar con los dioses. Cuando haya determinado lo que se debe hacer, les comunicaré mis decisiones. Por ahora, necesito estar solo. Así que los 5 harapientos registradores se fueron para descansar al fin. El consejo de voceros se dispersó y yo me fui a casa. Aunque Luna, que espera, y yo rara vez hablábamos mucho entre nosotros, y cuando lo hacíamos solo tratábamos asuntos de la casa, en esa ocasión sentí la necesidad de hablar con alguien. Les relaté las cosas que habían estado pasando en la costa y en la corte y las molestas aprensiones que estaban causando. Ella dijo con suavidad:
Motecuzoma teme que sea el fin de nuestro mundo. ¿Y tú, Sa? Negué con la cabeza sin tener una idea clara. No soy un adivino que ve en la lejanía. Todo lo contrario. Sin embargo, el final del único mundo ya se ha sido profetizado varias veces, así como también el regreso de Quetzalcóatl, con o sin sus tolteca. Si ese Cortés es solo un merodeador nuevo y diferente, podemos pelear contra él y probablemente lo venceremos. Pero si su venida es hasta cierto punto un cumplimiento de esas viejas profecías, bien será como cuando llegó la inundación 20 años atrás, contra la cual ninguno de nosotros pudo hacer nada. Yo no pude. Y eso que estaba en los mejores años de mi primera juventud. Ni siquiera el orador Aguizotl, tan fuerte y tan temido, pudo hacer nada. Ahora estoy viejo y tengo muy poca confianza en el orador Motecuzoma. Beú me miró pensativamente y luego dijo: ¿Estás pensando que quizás deberíamos tomar nuestras pertenencias y huir a algún lugar más seguro? Aunque hubiera cierta clase de calamidad aquí en el norte, la ciudad de Tecuantepec, mi antiguo hogar, podría estar fuera de peligro. Ya he pensado en eso, dije, pero como por mucho tiempo he estado implicado en la suerte de los mexicas, sentiría que estaba desertando si tuviera que partir en el momento crítico. Y quizás sea una perversidad de mi parte, pero si esto es algún tipo de final, cuando esté en mi clan, me gustaría poder decir: yo lo vi todo. Motecuzoma hubiera podido seguir vacilando, alardeando el asunto por mucho tiempo, si no hubiera sido por lo que pasó esa misma noche. Hubo otro augurio, y tan alarmante como para que Motecuzoma por lo menos se animara a mandarme llamar. Un paje del palacio vino muy perturbado a levantarme de la cama para que lo acompañara inmediatamente al palacio. Mientras me vestía podía oír un alboroto que como un ronroneo venía de la calle y gruñí. ¿Y ahora qué está pasando? Se lo mostraré, campeón Mistli, dijo el joven mensajero, tan pronto como estábamos afuera. Cuando lo estuvimos, él apuntó al cielo y dijo con voz baja: ¿mire ahí? Aunque ya pasaba la medianoche, nosotros no éramos los únicos que estábamos en la calle viendo esa aparición. La calle estaba llena de gente, todos mis vecinos, escasamente vestidos con aquello que encontraron a la mano, y todos miraban hacia el cielo, murmurando inquietos, excepto cuando iban a despertar a otros vecinos. Levanté mi topacio y miré al cielo, y al principio me maravillé como todos los demás, pero luego recordé algo que estaba en mi mente desde hace mucho tiempo, y de alguna manera eso hizo que disminuyera, por lo menos para mí, el temor que podría despertar ese espectáculo. El paje me miró de reojo, esperando quizás a que yo hiciera alguna exclamación de miedo, pero solo suspiré y dije: esto era todo lo que nos faltaba. En el palacio, el mayordomo, a medio vestir, se apresuró en conducirme escalera arriba hacia el piso alto y luego otra escalera hacia la azotea del gran edificio. Motecuzoma estaba sentado en una banca en su jardín y creo que estaba temblando. Aunque la noche primaveral no era fría y a pesar de que estaba envuelto en varios mantos que caían pesados alrededor de él, sin dejar de ver el cielo, me dijo: después de la ceremonia del fuego nuevo hubo un eclipse de sol, luego la caída de estrellas, luego las estrellas humeantes. Todas esas cosas que sucedieron durante los años pasados ya eran augurios suficientemente malos, pero por lo menos los conocíamos por lo que ellos representaban. En cambio, esta aparición jamás se había visto antes. Yo dije: discúlpeme,
Si le corrijo, señor orador, ya que solo deseo disminuir sus aprensiones. Si usted despertara a sus historiadores, mi señor, y los pusiera a buscar en los archivos, seguramente ellos encontrarían que esto ya había ocurrido antes. En el año 1 Conejo, que precedió la última gavilla de años durante el reinado de su abuelo, su tocayo. Él se me quedó mirando como si de repente yo le hubiera confesado que era cierta clase de adivino. ¿Hace 66 años? Mucho antes de que usted naciera, ¿cómo puede saberlo? Recuerdo que mi padre me habló de unas luces como estas, mi señor. Él clamaba que eran los dioses caminando en el cielo, pero lo único visible de ellos eran sus mantos pintados con todos estos mismos colores fríos. Y así era como se veían esas luces aquella noche, como si fueran unas telas drapeadas en forma singular, pendiendo de algún punto arriba del cielo y dejándose caer hacia atrás de las montañas que estaban en el horizonte y se movían y se estiraban como si un viento suave soplara sobre ellas. Pero no había ningún ruido silbante mientras se mecían. Solamente brillaban frías, con colores blancos, verdes, azul y pálido. Conforme se movían esas cortinas drapeadas suavemente ondulando, los colores sutilmente cambiaban de lugar y algunas veces emergían. Era una noche muy hermosa, pero ese espectáculo hacía que uno se le erizara el cabello. Mucho después, por casualidad mencioné el espectáculo de esa noche a uno de sus marineros españoles y le conté cómo nosotros los mexicas habíamos interpretado eso, como el aviso de que muchas cosas espantosas iban a suceder. Él se rió y me llamó salvaje y supersticioso. Nosotros también vimos esas luces aquella noche, dijo él, y estábamos muy sorprendidos de verlas tan al sur. Pero yo sé que eso no significaba nada, ya que las he visto muchas veces cuando navegamos en los océanos fríos del norte. Es muy común ver eso en los mares enfriados por boreas, el viento del norte, y por eso las llamamos nosotros luces boreales. Pero aquella noche yo solo sabía que esas luces pálidas, bellas y atemorizantes se habían visto por primera vez en el único mundo hace 66 años y le dije a Moctezuma. De acuerdo con mi padre, fue el augurio que presagió el principio de los tiempos duros. Ah, sí, asintió sombríamente Moctezuma. He leído la historia de esos años devastadores. Sin embargo, pienso que esos tiempos duros no significarán nada en comparación con los que nos esperan ahora. Se quedó ahí sentado en silencio por un rato y pensé que se estaba adormeciendo, pero de repente me dijo: Campeón Mixley, deseo que usted haga otro viaje. Yo protesté lo más cortésmente que pude. Mi señor, ya soy un hombre viejo. Le proveeré nuevamente con una silla de manos y una escolta, y no es un camino muy riguroso de aquí a las costas Totonaca. Protesté todavía con más fuerza. El primer encuentro formal entre los mexicas y los blancos españoles, mi señor, no debería ser confiado a personajes de menos categoría que sus nobles del Consejo de Voceros. Muchos de ellos son mucho más viejos que usted y por lo tanto menos apropiados para viajar. Ninguno de ellos tiene su facilidad para registrar los hechos con palabras pintadas o sus conocimientos sobre lenguas extranjeras. Lo más importante, Mixley, usted tiene bastante destreza para pintar a la gente como es en realidad. Eso es algo que nosotros tenemos todavía, no desde la llegada de los primeros forasteros a las tierras maya, un buen retrato de ellos. Y le dije: si eso es todo lo que mi señor desea, todavía puedo dibujar de memoria los rostros de los dos que visité en Tijó y le aseguro que puedo hacer un retrato bastante reconocible y pasable. No, dijo Moctezuma. Usted mismo dijo que ellos eran solo artesanos comunes. Deseo ver la cara de su capitán, el hombre llamado Cortés. Y me aventuré a decirle:
Entonces mi señor ha llegado a la conclusión de que Cortés es un hombre. Él sonrió de forma torcida. Usted siempre ha desdeñado la idea de que él pudiera ser un dios, pero han habido muchos augurios y coincidencias. Si él no es Quetzalcóatl, si sus guerreros no son los toltecas que regresan, todavía podrían ser los enviados de los dioses. Tal vez como alguna clase de retribución. Estudié su rostro, que se veía muerto por las luces verdes que brillaban en el cielo. Me preguntaba si cuando él había hablado de retribución estaba pensando en cómo le había arrebatado el trono de Texcoco al príncipe heredero Flor Obscura, o si estaba pensando en algunos otros pecados secretos y privados, pero de repente se enderezó y dijo en su forma usual, tajante: esa parte del asunto es algo que usted no debe interesarle. Solo tráigame el retrato de Cortés y un recuento en palabras pintadas de sus fuerzas, la descripción de sus armas misteriosas, la manera en que ellos pelean y cualquier otra cosa que nos ayude a conocerlos mejor. Traté de hacer una última objeción. Sea lo que sea ese hombre Cortés, mi señor, juzgo que él no es ningún tonto. Él no es de la clase de hombre que permite que un escribano espía vague tranquilamente por todo su campamento, contando sus guerreros y examinando sus armas. Usted no irá solo, sino acompañado de muchos nobles ricamente ataviados de acuerdo a su rango, y todos ustedes se dirigirán al hombre Cortés, tratándolo de igual a igual como a un noble. Eso lo halagará. También llevará una caravana de cargadores portando ricos regalos, lo que apaciguará sus suspicacias y no se fijará en las verdaderas intenciones que usted lleva. Usted será un alto emisario del venerado orador de los mexicas y del único mundo, yendo al encuentro y a saludar a los emisarios del rey don Carlos de España. Luego hizo una pausa y me miró. Cada uno de ustedes debe ser un auténtico señor, representando a la nobleza mexica. Cuando regresé a casa me encontré con Viu despierta. Después de haber estado viendo las luces en el cielo por un tiempo, se había puesto a hacer un chocolate para cuando yo regresara. La saludé de una manera un poco más efusiva de lo usual. Había sido una noche completa, mi señora luna que espera. Obviamente ella tomó eso como un cumplido y me miró asombrada y complacida, pues pienso que en todo el tiempo que llevábamos casados jamás le había dicho una palabra de cumplido. Pero, Sa, dijo enrojeciendo de placer, si tú solo me llamaras esposa, eso alegraría mi corazón. Pero, mi señora, ¿por qué esa repentina muestra de afecto? ¿Ha pasado algo? No, la interrumpí. Por tantos años había estado tan satisfecho de tener cerca a Viu, pero conteniendo sus muestras de amor, que entonces no quería que ella de repente se me pusiera sentimental. Habló con la debida formalidad. Señora, es el título con que ahora se deben dirigir a ti. Esta noche el venerado orador me acaba de otorgar el Tsin a mi nombre y queda conferido también a ti. Oh, dijo ella, como si hubiera preferido otra clase de beneficio, aunque rápidamente volvió a su manera de ser fría y sin emoción. Me imagino que estás complacido, ¿ah? Yo me reí un poco irónicamente. Cuando era joven soñaba con hacer grandes hazañas, como tener una gran riqueza y llegar a ser noble. Y hasta ahora, que ya he pasado mi gavilla de años, he llegado a ser Mixtín, el señor Mixtli de los mexicas, y quizás solo por un breve espacio de tiempo, Viu. Quizás solo por el tiempo que haya señores, solo por el tiempo en que haya mexicas. Me acompañaron otros 4 nobles, quienes no estuvieron muy contentos de que Moctezuma me hubiera puesto al mando de la expedición y de la misión que teníamos que cumplir, pues yo había sido un plebeyo elevado al rango de noble, mientras ellos lo eran de nacimiento.
Ustedes se deben ganar la estima y atención del hombre cortés, así como halagarlo, dijo el venerado orador cuando nos dio sus instrucciones. Y a todos aquellos hombres que le acompañan, que ustedes se den cuenta de que son de alto rango. Cada vez que puedan deben festejarlos. En su caravana van a cocineros muy capaces que llevan un amplio surtido de las más deliciosas golosinas. Los cargadores llevan también muchos regalos que ustedes deben presentar con pompa y gravedad, diciendo que Moctezuma los envía como una muestra de amistad y de paz entre nuestros dos pueblos. Hizo una pausa y luego murmuró: además de las otras riquezas, va suficiente oro como para mitigar todas sus enfermedades del corazón. Seguro que sí, pensé. Además de los medallones, diademas, máscaras y otros adornos de oro sólido, las más bellas piezas trabajadas de su colección particular y de otros venerados oradores anteriores, muchas piezas de gran antigüedad e inimitable belleza. Moctezuma estaba enviando también los dos grandes dioses de oro y plata que habían estado a un lado de su trono y que le servían de batintín para llamar a sus empleados y guerreros. También había espléndidos mantos de pluma y penachos para la cabeza, esmeraldas, ámbar, turquesa y otras joyas exquisitamente talladas, incluyendo una cantidad extravagante de nuestras piedras de jade sagradas. Pero por encima de todo, dijo Moctezuma, desanimen a los hombres blancos para que vengan aquí, o siquiera deseen venir aquí. Si ellos solo buscan riquezas, ese regalo será más que suficiente para mandarlos a buscar en otras naciones de la costa. Si no, díganles que el camino hacia Tenochtitlán es duro y peligroso y que nunca podrán salir vivos de ese viaje. Si eso falla, entonces díganle que su Hueytlatón está demasiado ocupado para poderlos recibir, o que es muy viejo, o que está muy enfermo, o también que no es digno de ser visitado por tan distinguidos personajes. Dígales cualquier cosa con tal de que pierdan el interés de venir a Tenochtitlán. Cuando cruzamos el camino Puente del Sur, desviándonos hacia el este, yo iba en cabeza de la caravana más larga y con tantas riquezas que ningún pochecal había guiado jamás. Nos desviamos hacia el sur, rodeando la tierra de nuestros enemigos Tezcalteca, para seguir hacia Chololán. Allí, en otras ciudades, pueblos y aldeas, en donde descansamos a lo largo de nuestra ruta, los habitantes ansiosos nos molestaban preguntándonos acerca de los monstruos blancos, que sabían que estaban causando disturbios cerca, y de los planes que teníamos para mantenerlos a distancia. Cuando hubimos dado la vuelta a la base del poderoso volcán Citlaltépetl, empezamos a descender por la última nación montañosa hacia las tierras calientes. En la mañana de ese día que nos llevaría directo a la costa, mis compañeros señores se pusieron sus trajes esplendorosos, sus penachos, sus mantos, insignias y demás, pero yo no. Yo había decidido agregar un poco de astucia a nuestros planes e instrucciones. Por un lado, habían pasado unos 8 años desde que yo había aprendido lo poco que sabía de español y ya se me había olvidado mucho, así es que deseaba mezclarme con los españoles sin ser observado y escucharles hablar en su propio lenguaje y absorberlo lo mejor posible, para que volviera a hablarlo con cierta fluidez antes de cualquier reunión formal con nuestros señores y los suyos. También en ese tiempo podría estar espiando y tomando nota de lo que ellos hacían, y todas esas tareas las podría hacer mejor si ellos no se fijaban en mí. Así es que les dije a los otros nobles: desde aquí hasta la tierra en donde los tengamos que encontrar, yo iré descalzo, llevando solo mi taparrabo y cargando uno de los bultos más ligeros. Ustedes guiarán la caravana, saludarán a los extranjeros y cuando hayan acampado, dejarán que sus portadores se dispersen y descansen en donde quieran, pues uno de ellos seré yo y quiero tener la libertad para vagar.
Ustedes harán el festín y las entrevistas con los hombres blancos, y yo, de tiempo en tiempo, hablaré con ustedes en privado al anochecer, cuando tengamos toda la información que el venerado orador desea. Yo les avisaré para que nos vayamos.